El esqueleto está formado, el sistema esquelético está constituido por 206 huesos. 200 corresponden a los huesos y 6 huesecillos corresponden al oído medio. También existen huesos que pueden ser inconstantes, los que se denominan supernumerarios o accesorios. Ellos pueden ser suturales generalmente en las suturas craneales o también sesamoideos pequeños que se encuentran, huesos que se encuentran asociados a algunos tendones y articulaciones. Aquí tenemos unos huesos suturales o lambdeldeos entre la región de las articulaciones entre el parietal y el occipital. Y también estos huesos suturales, un hueso en lambda. Y ahora tenemos los huesos constantes supernumerarios accesorios, serían otros como este sesamoideo entre el flexor corto del pulgar en la cara palmar o lateral del dedo. El esqueleto así también axial y apendicular, de acuerdo con su ubicación en las regiones, el cuerpo de los huesos, en el cuerpo se pueden agrupar en dos divisiones: el esqueleto axial, que es el que va a soportar el peso y va de la cabeza a la columna vertebral, y el cual va a soportar el esqueleto apendicular, que son las extremidades superiores y las inferiores. Ahora bien, el esqueleto axial está ubicado en relación con el eje longitudinal y tenemos también, está considerado por el cráneo, la columna repitiendo, y las costillas y el esternón, y el esqueleto apendicular, cuyos huesos pertenecen a los miembros superiores e inferiores. A su vez, el esqueleto de cada miembro tiene dos porciones, ¿sí? Una cintura o cingulum, una cintura o cingulum, que en la extremidad superior lo conforma la clavícula con el omóplato, y en la extremidad inferior sería el hueso ilíaco o hueso coxal, que es la unión de los tres huesos. La configuración interna del hueso. La configuración interna del hueso va a partir de la estructura interna del hueso del adulto. Se reconocen dos porciones: una porción con aspecto diferente, el hueso compacto, que es el hueso compacto, y el hueso esponjoso o trabecular. El hueso compacto forma una capa periférica y continua. Está cubierta en su superficie externa por el periósteo, toda la superficie externa, y el hueso esponjoso está constituido por una serie de laminillas o trabéculas que delimitan a espacios que están comunicados entre sí y están ocupados por la médula ósea. Las trabéculas del hueso esponjoso se disponen y orientan a lo largo de líneas de tensión que soportan cada porción del hueso, y esta orientación permite al hueso una mayor resistencia a las presiones o a las tracciones. La diáfisis de los huesos largos, de forma aproximadamente cilíndrica, está constituida por hueso compacto. La diáfisis está constituida por hueso compacto que rodea la cavidad medular, y la epífisis, de forma aproximadamente esferoidea, están constituidas por hueso esponjoso redondeadas por una delgada lámina de hueso compacto. Entonces, la diáfisis de los huesos largos, esta es la diáfisis, ¿sí?
es de forma aproximadamente cilíndrica. Vean ustedes, aproximadamente cilíndrica. Bueno, está constituida por hueso compacto, la cual está, que rodea a la cavidad medular, que es esta, ¿sí? Y la epífisis de forma, de forma aproximadamente esferoidea, están constituidas por hueso esponjoso y rodeadas por una delgada lámina de hueso compacto. El hueso esponjoso, el hueso esponjoso de los huesos planos se disponen en dos laminillas de hueso compacto. En los huesos de la calvaria, el hueso esponjoso se le denomina diploe. Y las láminas de hueso compacto se les denomina tabla interna y tabla externa. La clasificación de los huesos. Los huesos se pueden diferenciar y clasificar de acuerdo con la forma y general que presentan. En los huesos largos predomina la longitud por encima del grosor y del ancho, y presentan una diáfisis cuerpo y dos epífisis extremos. La zona de la unión de la diáfisis con la epífisis se denomina metáfisis, y la tibia es un ejemplo de hueso largo. Los huesos planos. En los huesos planos el grosor es reducido y predominan el largo y el ancho. Constituyen paredes de las cavidades corporales y presentan superficies de inserción muscular amplias, como aquí tenemos en la cara anterior de la escápula, donde se insertan el subescapular, son amplias también, y entonces presentan también, como por ejemplo el occipital y este hueso, el omóplata. Los huesos cortos, tenemos un hueso corto, como una vértebra, presentan dimensiones semejantes en sus tres ejes, en la longitud, en lo ancho y en el grosor. Los huesos irregulares tienen formas y proporciones variadas, por ejemplo el esfenoides. Y los huesos neumáticos, presentan cavidades rellenas de aire, como las cavidades neumáticas denominadas celdas o senos, de acuerdo con su tamaño, por ejemplo el esfenoides. Los huesos sesamoideos son huesos pequeños anexos a un tendón o un ligamento, y su nombre se debe a su parecido con la forma de una semilla de sésamo. De acuerdo a la clasificación funcional, en general los huesos constituyen el armazón del cuerpo y también van a brindar inserción a los músculos principalmente, pero también van a dar, algunos huesos se comportan como una palanca sobre la que actúan para producir movimientos. Los huesos pueden soportar la carga del peso corporal cuando se ubican en los lugares más por donde pasan las líneas de fuerza del apoyo del cuerpo, pero también pueden servir de protección de los órganos, limitando sus cavidades, como la cavidad torácica o la cavidad abdominal. Ahora bien, las porciones de los huesos largos. Entonces ya vimos que tiene una diáfisis. La diáfisis es el extremo largo del hueso, es el cuerpo del hueso y es la porción del hueso, es el cuerpo del hueso, ¿sí? Cuya porción central cilíndrica, tiene una porción central cilíndrica de diámetro uniforme y está rellena de hueso esponjoso. Ahora vamos a ver la metáfisis. La metáfisis es el espacio central largo y hueco a lo largo de la diáfisis. A lo largo de la diáfisis, ocupado por la médula ósea, que cambia sus características por la edad. De ser la médula ósea roja, cambia a la médula amarilla, la cual ya no sería capaz para ser donante para un proceso de necesidades de donaciones o autodonaciones de médula ósea.
Entonces ahora tenemos la epífisis que se encuentra en ambos extremos, y constituyen los aditamentos donde se ubican las superficies articulares. El cartílago epifisiario. El cartílago epifisiario está responsable de la longitud del hueso hasta su osificación. Este cartílago se encuentra entre la diáfisis y la diáfisis y está en la metáfisis. Este espacio central largo y hueco a lo largo de la diáfisis, ocupado por la médula ósea que cambia sus características con la edad. El ejemplo que tenemos aquí es del hueso largo. Tenemos la diáfisis, la epífisis proximal del distal del fémur, proximal de la tibia, las superficies articulares para cada una de ellas, ¿sí? Para formar la articulación de la rodilla. Y ahora tenemos también una porción en donde está la línea epifisiaria, es la que une la porción de la cavidad medular con la porción esponjosa también de la diáfisis, de la epífisis distal, pero aquí también tienen ustedes que recordar que esta línea epifisiaria se va a borrar con los años hasta desaparecer, y esto es lo que le va a dar el crecimiento del hueso. Los accidentes de la superficie del hueso. Tenemos que todos los huesos, como sirven de inserción a las estructuras, vamos a tener que presentan sitios de inserción y entonces se van a llamar cóndilo. Los cóndilos son salientes articulares en un complejo articular. Aquí tienen ustedes, este es el húmero y tiene un cóndilo en este sitio, un cóndilo medial y un cóndilo lateral, ¿sí? De manera que estas van a servir para las articulaciones, ¿sí? En las partes del hueso inferior, que sería el cúbito y el radio. Después tenemos el tubérculo. El tubérculo es una protuberancia ósea de menor tamaño, como el tubérculo del pubis. Y después tenemos la eminencia pectínea, como en este sitio, ¿sí? En la superficie del pubis, la eminencia pectínea, lo tenemos aquí, en donde también se va a insertar el ligamento pectíneo. Después tenemos el proceso o apófisis. Esta protrusión es una protrusión alargada y puede ser de inserción. Esta se llama también. Ahora tenemos el proceso. El proceso son los apófisis alargados donde pueden ser inserciones, ¿sí? Y tenemos los procesos. Bueno, ahí lo vamos a suspender. El epicóndilo, la apófisis, la protrusión desarrollada en la epífisis con un centro de osificación propio. La apófisis, protrusión desarrollada en una epífisis con un centro de osificación propio. El epicóndilo que está encima del cóndilo está relacionado, por eso se dice, porque está encima de un cóndilo. La cresta es el reborde elevado de un hueso. Y aquí tenemos ustedes en la diáfisis del humeral, ¿sí? En la continuación de la B deltoidea, tenemos en donde se tuerce tenemos esta situación, ¿sí? Que sería llamada también la cresta, ¿sí? La cresta ilíaca, todo el reborde de la cresta ilíaca. La línea, una protrusión ósea lineal, la línea áspera en el fémur, o la línea iluminada que está redondeada de la articulación sacroiliaca, pasa por la línea pectinada hasta el pubis, y son las divisiones entre el abdomen y la cavidad pélvica. Después tenemos la espina, la línea, una protrusión ósea lineal, como se llama, la línea áspera, o la línea de inserción de la B deltoidea. Después tenemos una espina, una protrusión puntiaguda, la espina ilíaca anterosuperior. Ahora bien, los huesos pueden también presentar cavidades que pueden ser articulares o no. Las cavidades articulares son depresiones esferoideas, elipsoidales,
y pueden presentar con superficies lisas que están cubiertas con cartílago articular para recibir a una saliente del hueso con el que se articulan. Las superficies de los huesos también pueden presentar orificios que se consideran nutricios, o también como el orificio de la apófisis, de la apófisis cigomática, del hueso cigomático, por donde pasa el nervio cigomático facial, o también puede prestar paso, como en el infraorbitario para el segundo par, para el B2 del quinto par craneal. Después tenemos los forámenes que son nutricios, como en el temporal, en la apófisis mastoides, una línea, una arteria emisaria, o también en el parietal también tenemos agujeros para las venas emisarias, o en la porción larga de los huesos también se puede apreciar orificios que van hacia las cavidades medulares para servir de nutrición. La osificación La osificación puede ser membranosa, ¿sí? Y es la que se forma a partir de un molde de tejido conectivo mesenquimatosos, y está siendo originada por células osteogénicas, que son los osteoblastos y los osteocitos, y estos producen la matriz preósea. Cuando se deposita el calcio, se forma la matriz ósea. Ejemplo de esto serían los huesos planos de la cavidad craneal. Los huesos planos son los de la calota, y de la mandíbula y la clavícula. La osificación condral. La osificación condral, pericondral o endocondral, el esbozo inicial del hueso del tejido cartilaginoso revestido de pericondrio, el cartílago entonces se va sustituyendo poco a poco por hueso en la forma más común de osificación, es decir, que penetración de vasos en el periósteo al interior, penetración de vasos al interior, ¿sí?, del hueso, y junto con ellos llegan células osteogénicas pluripotenciales que van sustituyendo el cartílago de centro a periferia. También penetran por la sangre, células pluripotenciales que formarán la médula ósea. El pericondral es la característica de la diáfisis. Y el pericondrio se transforma en periósteo y reduce su capacidad osteogénica. Pues esta es la diáfisis. Ahora vamos a ver los centros de osificación. Los centros de osificación son los lugares donde se inicia el proceso de osificación en los huesos de origen cartilaginoso. Este proceso es progresivo a partir del tercer mes de la vida embrionaria. Los centros de osificación primarios son los que aparecen primero como los centros diafisiarios en los huesos largos. Los centros de osificación secundarios son epifisiarios y apofisiarios y se originan después del nacimiento, excepto en la epífisis distal del fémur y la proximal de la tibia, donde se originan un poco antes. Los 8 huesos del carpo, que son estos, que ven a la izquierda, ¿sí?, son lugares donde se inicia la osificación de los huesos de origen cartilaginosos a partir del tercer mes de la vida embrionaria. Y estos van a terminar hasta el hueso del adulto. Empieza por el hueso comienza entre el primero y el noveno mes de la vida, empezando por el grande y terminando por el pisiforme. Empezando por el hueso grande y terminando por el pisiforme. Entonces aquí tienen el escafoides, el semilunar, el piramidal, y el pisiforme es el trapezoide, el hueso grácil, el hueso ganchudo. Entonces comienza con el grande, después va a terminar hasta el pisiforme. Los centros de osificación secundarios son epifisiarios y apofisiarios, y se originan después del nacimiento, excepto en la epífisis distal del fémur y proximal de la tibia, que se originan antes. Y los de la osificación primaria son centros diafisiarios de los huesos largos.
Y aquí tenemos los huesos del carpo, que son de unos ejemplos, se clasifican del primero al noveno año de la vida. Entonces, en medicina forense, pues se puede llegar a saber la edad de un paciente que sea menor, ¿sí? Por el grado de clasificación que tenga esta radiografía o la exploración tiene que ser radiológica siempre. Los procesos de ossificación. La osteoma constituye la unidad funcional del hueso compacto. De acuerdo con la forma de ordenamiento de las fibras de colágeno de la matriz ósea, se distinguen el hueso reticular, y de tipo embrionario y del hueso laminar, el hueso adulto. El hueso laminar contiene una organización en capas cilíndricas denominadas laminillas óseas. En cada laminilla, las fibras de colágeno tienen una dirección oblicua, paralela entre sí. Entre una capa y la siguiente, estas fibras están dispuestas en las direcciones opuestas, en forma alternada. De capa a capa, las laminillas óseas se disponen en forma concéntrica alrededor de un conducto central que contiene vasos. El conducto central, con las laminillas que lo rodean, se denomina osteoma, sistema de Haber. Los conductos centrales de los osteomas están comunicados entre sí por medio de los conductos transversales de Boydman, que serían los transversales. Después, la trabécula ósea es la unidad funcional del tejido óseo compacto, esponjoso, del tejido óseo esponjoso. La organización de este tejido es básicamente laminar. Las laminillas óseas se disponen paralelas a la superficie de las trabéculas, formando placas, curvas, barras y cilindros que se unen entre sí y entre sí. No hay vasos sanguíneos. Los osteocitos se nutren por difusión desde la médula ósea a su superficie cubierta por el endostio. La osteoma, como ya dijimos, constituye la tal unidad funcional del tejido compacto. Y de acuerdo con la forma de ordenamiento de las fibras de colágeno de la matriz ósea se distinguen el hueso reticular y el de tipo embrionario y el hueso laminar del tipo adulto. Entonces aquí tienen ustedes las laminillas dispuestas, ¿sí?, con matrices de tejido conectivo, las cuales tienen un orificio central que es el conducto de Havers, pero sin embargo hay conductos transversales que lo comunican también desde la cavidad del hueso esponjoso hacia el periósteo, en donde estos van a entrar para dar irrigación a la superficie del hueso compacto. Y el hueso siempre va a estar cubierto por una lámina de tejido que lo va a nutrir, el tejido fibroso, que está constituida por el periósteo. Igualmente, en su superficie interna está cubierto por una lámina de tejido que se llama endostio, y el hueso esponjoso se va a nutrir a expensas por indivisión a través de la sangre que le va a llegar el endostio. Una fractura de remodelación y consolidación. Las fracturas se definen como la solución de continuidad de un hueso que se produce la solución de continuidad de un hueso que se produce bruscamente por un golpe. Puede ser un golpe o por una contracción muscular intensa, como ocurre con los deportistas, ¿sí? O también puede ser origen de una tumoración o metastásica que lo que origine la fractura. Para que la lesión de este hueso, consolide, necesita cosas importantes. Primero, lo más importante es que la salud del individuo, luego que el hueso quede totalmente alineado. Eso se llama reducción de la fractura mediante las maniobras de reducción que pueden utilizar la posición de los fragmentos óseos y una inmovilización adecuada, ya sea con placa, con tornillo, con clavos intramedullares y tornillos en sus extremos, ¿sí? Esto da lugar, esta inmovilidad
va a dar lugar al proceso de cicatrización que se llama callo óseo provisorio, y este callo sufrió un proceso de remodelación mediante el cual se refuerzan algunas zonas y se reabsorben otras, orientándose las clavículas óseas según las líneas de fuerza. De esta manera se forma el callo óseo definitivo, como lo podemos ver en esta fractura que tiene 6 meses de evolución. La vascularización de los huesos largos, pues ya dijimos, ¿sí? La vascularización, las arterias del hueso son numerosas y su organización depende del tipo de hueso que se considera. Este es un hueso largo, ¿sí? Y las arterias se clasifican en 3 sistemas. Para el sistema vascular deficiario, la arteria principal es la arteria epifisiaria, ¿sí? Y esta arteria, la arteria principal es el hueso. Entonces, para el hueso largo, las arterias se clasifican en 3 sistemas. Para el sistema vascular deficiario, la arteria principal, pues aquí la tienen ustedes, la arteria nutricia. Y esta arteria nutricia va a penetrar al hueso en la porción de la diáfisis, pues los conductos va a los conductos, penetrando, se distribuye, la arteria nutricia entra por el periósteo y va a introducirse hasta el hueso, pasa por el hueso esponjoso compacto para distribuirse en, en los conductos centrales y transversos de la osteona. En la médula ósea, sus ramas recorren la cavidad medular del hueso. El periósteo cubre la diáfisis y se encuentra ricamente vascularizado por arterias de la proximidad muscular, músculos, ligamentos que dan origen a una abundante red vascular arterial. Cuando se separa el periósteo, se produce una abundante hemorragia en la superficie. En el sistema perióstico, los vasos periósticos se introducen por forámenes de menor diámetro hacia los conductos nutricios y entonces se ramifican y capilarizan anastomosándose con las arterias endósticas originadas en el sistema precedente. El sistema epifisiario, metafisiario, epífisis, metáfisis. Ese sistema, ¿sí?, se origina en las arterias articulares, las arterias músculo-tendinosas vecinas y algunas arterias propias para la epífisis y la metáfisis. Las arterias de la médula ósea proceden de las arterias nutricia y diaficiaria, y estas arterias se capilarizan para continuarse en los sinusoides que las conectan con las venas centromedular. Los sistemas que irrigan el tejido óseo de los huesos largos y las arterias que irrigan la médula ósea en su interior se anastomosan entre sí. Ahora bien, los huesos planos se irrigan por 2 tipos de arterias: las arterias periósticas, que constituyen una red perióstica de donde nacen ramas que penetran en el hueso por forámenes de diámetro intermedio y pequeño, y las arterias orificiales penetran en el hueso por orificios de mayor tamaño, describiendo un trayecto oblicuo con respecto a la superficie del hueso. Y en los huesos cortos, esta irrigación va a proceder de 2 fuentes: las periósticas y las arterias orificiales, como ocurre en las vértebras. Tenemos algunas patologías como es la artrosis o enfermedad articular degenerativa que sufre el cartílago articular primaria y secundaria. Pues aquí tenemos una artrosis de la rodilla, en la cual mostramos a una persona que tiene una rodilla en angulación, ¿verdad? Y que entonces, pues, esto no solamente trae el aspecto que ustedes puedan apreciar, sino la marcha y también la claudicación misma, que podría tener dolores a la columna vertebral, en la articulación coxofemoral, y ahora también incapacidad o adelgazamiento de esta pierna por una mala posición, y el aumento de volumen de la pierna puede ser debido a una degeneración articular por edad, por traumatismo, y también pues esto puede ser primario o secundario. Primaria puede ser debido a una infección, o secundaria a una congénita, puede ser también debido a una infección. Ahora bien, aquí ustedes pueden ver cómo a esta paciente se le han resecado las superficies distales de la diáfisis de la epífisis distal del fémur para colocar introducir una prótesis igual en la tibia, en su extremo superior de la meseta tibial,
Entonces eso se llama una prótesis total de rodilla. Ven ustedes el aspecto de la paciente, ¿va? Con la cual puede realizar una marcha en forma adecuada. Los tipos de articulaciones. Tenemos que la sinartrosis es en la que no se permite prácticamente ningún movimiento a los segmentos óseos involucrados, que contactan unos con otros directamente. Esto ocurre en las articulaciones del cráneo, cuya principal función es proteger a los órganos que se encuentran en su interior, como es entre el frontal y los parietales. Las articulaciones semimóviles o anfiartrosis, estas se pueden articularse ligeramente entre sí y los segmentos óseos que las componen están revestidos de capas delgadas de tejido fibrocartilaginoso o cartílago. En el caso de las articulaciones intervertebrales, siendo su movilidad reducida, sin embargo, efectúan flexión y extensión. Como conocemos los movimientos que tiene cada segmento de la columna vertebral, ¿sí? Y que están reducidos en algunos aspectos, unos presentan flexión, extensión. La columna lumbar presenta la torácica rotación y la lumbar presenta lateralidad. Las articulaciones móviles o diartrosis son las que brindan mayor amplitud de movimiento. En ellas, los extremos óseos que se vinculan entre sí disponen de diversas estructuras que facilitan el deslizamiento de uno sobre el otro, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de la articulación. La mayor parte de las articulaciones de las extremidades pertenecen a este tipo de articulaciones móviles o de artrosis. Las articulaciones fibrosas o sin fibrosis pertenecen a este grupo las sindesmosis. Las sindesmosis son los huesos que se encuentran unidos por estructuras que están compuestas por fibras elásticas o de colágeno, o alineadas en paralelo adoptando la forma de banda o cinta. El ligamento, sería el ligamento que viene de la apófisis piloides al hueso ioides. Ahora, las membranas interóseas que unen los huesos a través de una lámina de tejido conectivo con fuertes fibras de tejido colágeno, como las que utilizan el cúbito y el radio o la tibia y el peroné. Las gonfosis son una prolongación en forma de clavija o espina que se introduce en un hueco o alvéolo y se mantiene por fibras cortas en posición raíz del diente, en la raíz del diente y el alvéolo. Entonces aquí la cavidad alveolar y la articulación gonfosis, ¿sí? En la cual va a introducirse una prolongación en forma de clavija a esta cavidad para formar esta articulación en la gonfosis. En las estructuras de los huesos que están unidos por tejido fibroso, de fibras cortas, quedan inmovilizados. Este tipo de articulación es la que se encuentra en los huesos del cráneo. Y según la configuración de las superficies, estas se van a clasificar en plana o armónica, como los huesos de los dos propios nasales. La sutura escamosa, en la que su superficie en contacto están talladas a bisel, la escama del temporal con el parietal. La límbica o sutura escamosa con engranaje por superposición, es la que estamos en la escama del temporal con el parietal. Y dentada, engranamiento de los dientes que encajan entre sí. Estos serían los parietales con el frontal. Aserrada, como la sutura entre los parietales, la sutura sagittal, y la skin dilesis en forma de cresta, como la que vemos o acabamos de estudiar en la articulación con la ranura entre el gómer y el esfenoides. Ahora, las articulaciones cartilaginosas. Las superficies articulares poseen formaciones de cartílago hialino o fibrocartílago. Estas que se van interponiendo entre ambos huesos carecen de cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación. De estos tendremos las sincondrosis condrocostales, como las que continúan con los cartílagos costales, con el esternón o los cartílagos costales, con las propias costillas. La sínfisis, que es un cartílago interpuesto en las superficies, fibrocartílago interpuesto en las superficies articulares. Ese es el disco intervertebral, por ejemplo, también. Y el cartílago epifisiario de crecimiento es una articulación transitoria que desaparece con la edad. Las articulaciones óseas. Las soldaduras óseas entre los huesos se llama sinostosis.
Y en ello tenemos el hueso esfenoides, y el occipital, ¿sí? Y también el sacro con la unión de sus 5 vértebras. Las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales entre los huesos que presentan entre las superficies articulares, estas van a presentar una superficie articular interpuesta con líquido sinovial en su interior, son móviles cuya movilidad va a depender de la forma de las superficies articulares y de los ligamentos que sostienen entre sí a los huesos articulados. Sus superficies articulares están revestidas de cartílago hialino es el cartílago articular, y los huesos están unidos por una cápsula articular fibrosa que presenta un revestimiento de membrana sinovial en su interior. Las superficies articulares por la forma pueden ser planas o artrodia, ¿sí? Y dan un desplazamiento, y este ejemplo de ellos es las articulaciones cigapoficiarias. Estas son un ejemplo de articulación cigapoficiaria, ¿sí? La articulación entre una vértebra y la otra. Ahora cilíndrica, son segmentos de cilindros, uno convexo y otro cóncavo, que permite movimientos de deslizamiento y giro longitudinal. Esta articulación la da la región subtalar. El trocoide, esta es una variedad de articulación cilíndrica, como el ejemplo de la articulación radiocubital. Proximal permite solo un eje, y entonces su movimiento se dice que es uniaxial, extensión. Después, ginglimotroclear es una de las superficies en forma de polea, en cuyo surco garganta se aloja la saliente de la superficie articular opuesta, como la articulación húmero-cubital. Entre las articulaciones elipsoideas o condilias, las superficies articulares son dos caras elipsoidales ovoideas, una es cóncava y la otra convexa. Esta articulación es la articulación radiocarpiana y que va a presentar también dos movimientos, extensión y flexión. Las articulaciones bicondilia son en las que se presentan dos superficies convexas, elipsoidales, que son los cóndilos, y se deslizan enfrentadas sobre una sobre otra. Esta es la articulación, por ejemplo, de ella es la articulación temporomandibular. La articulación bicondilia doble, en la que dos cóndilos de una epífisis se enfrentan a dos superficies articulares prácticamente planas sobre los cóndilos de otro hueso. Ese sería el fémur con la tibia, con la superficie de la tibia. La articulación celar o por encaje recíproco. Cada una de las superficies articulares que es cóncava en un eje y las otras convexa en el eje perpendicular, o sea, celar o de silla de montar. Entonces esta es la articulación típica, es la trapecio metacarpiana, y su grado de movilidad es que es biaxial, en dos direcciones. Las articulaciones esferoideas o en artrosis, en que las superficies son esféricas, una de ellas es convexa y se enfrenta a la excavación de la otra superficie, que es cóncava, escápulo humeral, y es multiaxial. La cotiloidea es una variedad de articulación esferoidea, donde la superficie cóncava es suficientemente profunda para albergar gran parte de la superficie convexa y sobrepasa su ecuador. El ejemplo de ella es la coxofemoral, y también es multiaxial en los dos extremidades. Las cisarcosis están constituidas por músculos que están interpuestos entre los huesos y que presentan espacios de tejido conectivo laxo que permite su deslizamiento y no corresponden a articulaciones verdaderas, y de estas tenemos la articulación escápulo-torácica, que prácticamente la escápulo-torácica es una articulación móvil y que la escápula con el tórax pues están unidos solamente por músculos. Y aquí tenemos ejemplos de la articulación esferoidea, como ya dijimos, en el fémur, una articulación por celar, ¿sí? Esta articulación celar la tenemos en la trapecio metacarpiana, y la articulación cilíndrica, como en el Twitter radio, la articulación elipsoidal, en la que son dos movimientos, también en el carpo, una articulación plana, como la de la síntesis del pubis, o también una articulación que presenta este ejemplo, son las articulaciones de las
de las carillas articulares de las vertebrales y la articulación trocoide, entre un cilindro va a girar sobre otro, ¿no? Una superficie. Vean ustedes el ejemplo de estas gimnastas en las cuales podemos ver que está manejando su cuerpo en contra de la gravedad, mantiene su tensión, la extensión de sus brazos, la extensión de sus piernas, con la 160 grados, una en extensión y la otra en extensión, una flexión posterior y flexión anterior, extensión anterior y hiper, extensión anterior y posterior, hiper extensión del cuello y de toda la columna vertebral. Para la mecánica articular, la acción mecánica de los músculos, las diversas piezas del esqueleto son semejantes a palancas y poseen como ellas un punto de apoyo, una potencia, una potencia y una resistencia. Y de ahí vamos a clasificar que los movimientos del cuerpo van a actuar con las articulaciones, con los huesos, vencer la resistencia, van a actuar como palancas de primer, de segundo y tercer grado. Entonces vamos a tener que nosotros tenemos las palancas de primer grado, la palanca de primer grado que tiene su punto de apoyo o que es la letra A, ¿sí? Es aquella en la que el punto de apoyo A está situado, el punto de apoyo está situado entre la potencia y la resistencia. Aquí tenemos como el punto se aplica la potencia, ¿sí? La potencia sería la tracción de los músculos extensores de la columna cervical que están unidos a la región de la protuberancia occipital externa de la línea nucal superior para acortarse y así poder vencer la resistencia que le está prestando para el individuo poder extender la cabeza. En la de segundo grado, entonces tenemos que en la de segundo grado se queda en la que el punto de aplicación de la resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo. Y la palanca de tercer género, es aquella en que se encuentra la potencia entre el punto de apoyo y la resistencia. Este tipo de palanca es el más numeroso en el organismo, en particular en las extremidades superiores e inferiores. Las nociones elementales de mecánica precedentes permiten interpretar la acción de los músculos. Cuando se conocen sus inserciones y sus relaciones articulares, es fácil prever su acción. Por ello se habla de músculos flexores, extensores, rotadores, mediales o laterales, abductores o aductores. Estamos nosotros aquí con la paciente, con la atleta olímpica de Atenas en 2004. Veamos cómo está en hiperextensión los brazos, el tórax, la columna vertebral y las extremidades inferiores están en hiperextensión. Los términos de movimiento. Hay movimientos que describen el tipo de movimiento que presenta una porción del cuerpo, de un hueso o de un órgano con respecto a otros. Los movimientos simples son la flexión, ¿sí? O disminución, la flexión es la disminución del ángulo, flexión, la disminución del ángulo, la flexión es la disminución del ángulo formado entre los huesos o partes del cuerpo. Estos movimientos determinan en general el acortamiento de la distancia entre los extremos alejados de los segmentos articulados. El segmento flexionado se desplaza en un plano sagital, y su extremo articular gira alrededor de su eje transverso, excepto en la flexión del pulgar, donde el eje
del giro es oblicuo. La extensión indica, ¿sí? Eso indica el enderezamiento o el aumento del ángulo formado entre huesos o segmentos del cuerpo en movimiento. Se desplaza en un plano sagital alrededor de un eje transverso, excepto el pulgar, y puede haber un alargamiento de la distancia entre los extremos alejados de los segmentos. En abducción, el extremo no articular de un segmento se aleja del plano, ¿sí? Es abducción. Abducción, el extremo no articular del hueso se aleja del plano sagital mediano. También se denomina separación. El segmento en movimiento se desplaza en un plano coronal y su extremo articular gira alrededor de un eje sagital, excepto en el ojo, donde la abducción se realiza alrededor del eje vertical. El movimiento de aducción, o sea, de aproximar, este es aducción, aproximación, es el movimiento opuesto a la abducción, y el segmento en movimiento se desplaza en un plano coronal alrededor de un eje sagital, a excepción de la del ojo. La rotación es el movimiento de desplazamiento. La rotación es el movimiento de desplazamiento de un segmento hacia adelante. También lo denominan protracción en el caso del hombro. La contranutación es el movimiento del balanceo del sacro, por el cual la base de este hueso se dirige hacia arriba y su vértice hacia abajo. La elevación se trata del movimiento que desplaza un segmento del cuerpo hacia arriba, y el descenso, pues el movimiento que desplaza un segmento del cuerpo hacia abajo. Ya vamos a ver, la protrusión es el movimiento hacia adelante, como el realizado por la mandíbula, y la retrusión es el movimiento hacia atrás, como el realizado por la mandíbula, y la diducción son los movimientos de lado a cada lado de la mandíbula, que son los que sirven para triturar los alimentos. Las lesiones articulares. Entonces, aquí, para comprender los movimientos de esta clavadista campeona de medalla de plata, me parece, en las últimas Olimpiadas, tiene que no solamente haberse lanzado sobre el nivel del trampolín, sino alcanzar una superficie, una elevación más de 2 o 3 metros, después en posición vertical, después se hiperflexionan, y al alcanzar a una determinada descenso, gira su cuerpo en 180 grados, y entonces ya en pendiente se extiende, junto a los brazos para descender en forma perfectamente sagital al perpendicular al plano del agua de la alberca o del foso, y entonces así lograr su clavado perfecto para tirar menos agua. Y vean ustedes la serie de movimientos. Aquí el chico tiene que hacer una hiperextensión, ¿sí? Está haciendo una maniobra valsalva, aguantando toda la presión abdominal para poder resistir la postura. Está usando con una aducción intensa de los brazos, una extensión de los codos. También las muñecas las tiene en extensión masiva, los dedos en flexión. Vean ustedes la rodilla con el cuerpo, está luego el miembro pélvico con el torso, está en ángulo de 45 grados, ¿verdad? Antes de hacer la posición del Cristo en este tipo de ejercicio de los aros. Los tenistas pues también tienen lesiones que se llaman tendinitis, ¿verdad? En el codo, sobre todo por la rotación, la aducción y la supinación que tienen que hacer, y entonces se inflaman las superficies laterales del codo, se inflaman y se lastima los músculos también, y los elementos nerviosos superficiales que van surcando esta región para dar inervación a la superficie dorsal del mismo. Aunque este joven Nadal, lo que más está incapacitado es porque se le ha lastimado su rodilla, a la cual esta articulación también tiene mucho juego, sobre todo en correr o parar o deslizarse para hacer los reveses o devolver la pelota al contrario.
Igual vemos aquí como la abducción, primero tiene que extender totalmente su brazo, después darle la supinación, ¿sí? Y por último, o sea, flexionar casi con el brazo extendido, entonces es otra manera de que se puede lastimar la muñeca y el codo. Los músculos. El sistema muscular está compuesto por todos los músculos del cuerpo. En su mayoría, el tipo de músculo que predomina es el músculo esquelético. Las células musculares o fibras musculares, por su forma alargada y estrecha, cuando se encuentran relajadas, son células especializadas en contracción. Se distinguen tres tipos de músculos, de acuerdo con sus características: voluntarios frente a involuntarios, sí, y también estriados frente a lisos, si se observan o no estrías en el examen microscópico; somáticos frente a viscerales, si están localizados en la pared corporal; o soma, formando parte de órganos huecos o vísceras. Los músculos estriados esqueléticos son músculos somáticos voluntarios que permiten realizar el movimiento de los huesos y las articulaciones y otras estructuras como el ojo. El músculo estriado cardíaco es un músculo visceral involuntario que constituye la mayor parte de las paredes del corazón. Los músculos lisos, no estriados, son músculos viscerales involuntarios que forman parte de las paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos huecos o vísceras. Mueven sustancias a través de ellos mediante contracciones secuenciales, coordinadas, pulsaciones o contracciones peristálticas. Ahora bien, vamos a ver que los músculos, de acuerdo con su situación, se distinguen en músculos esqueléticos, ¿no? Se pueden distinguir en superficiales y profundos. Los primeros son también llamados músculos cutáneos, cuando se encuentran situados inmediatamente por debajo de la piel, como el músculo platisma y los de la cara. Y también están desarrollados en el hombre si se encuentran al nivel de la cara, como ya dijimos, los de la mímica y los de la cabeza y el cuello. Y ahora los músculos profundos son los que se encuentran cubiertos por fases de revestimiento superficial y los envuelven y los separan del tejido subcutáneo. Ahora bien, el conjunto de estos músculos en un individuo medio normal corresponde a algo menos de la mitad del peso corporal, es decir, aproximadamente de 30 kilogramos para un adulto de 70 kilos. De ellos, el, los músculos de los miembros les corresponden aproximadamente 7 kilogramos para el miembro superior y 13 para el miembro inferior. En ciertos atletas, el peso de la masa muscular puede corresponder hasta el 50% del cuerpo del individuo. El músculo vivo es de color, en el individuo vivo es de color rojo, y esta coloración denota la existencia de pigmentos y de una gran cantidad de sangre en las fibras musculares. Muchos de estos músculos son rectilíneos, más o menos paralelos. Entonces aquí estos músculos van a tener por su forma diferentes nombres. Los músculos largos o fusiformes tienen forma de huso con un vientre grueso y redondeado y los extremos adelgazados. Aquí tenemos al músculo, pues tenemos al, al recto anterior del músculo cuádriceps femoral, ¿sí? Carnoso, adelgazado en sus extremos. Y también tenemos los músculos anchos o planos, como estos músculos anchos o planos, pues también tenemos el trapecio, el cual aquí vemos el dorsal ancho, mejor dicho, el dorsal ancho, ¿sí? El dorsal ancho, el trapecio, los músculos planos del abdomen y músculos cortos, como que se encuentran en las articulaciones donde los movimientos son, son pocos, son poco extensos, pero lo que excluye su fuerza sí es por su especialización. Por ejemplo, los músculos de la eminencia tenar, ¿sí? En la palma de la mano, ¿sí? O para mover el pulgar, o también los del ojo. Los músculos peniformes. Los músculos peniformes son músculos que parecen penachos, ¿sí? Y entonces estos penachos, la organización de sus fascículos musculares tiene el aspecto de barbas de las plumas de, los, de los indios, y las fibras musculares se disponen de manera fasciculada o oblicua con respecto al tendón que forma su eje, y pueden ser semipenados cuando, cuando los fascículos se ubican en un solo, semipenados
cuando se ubican en un solo tendón. Músculo semitendinoso. El músculo semitendinoso, pues estos músculos peniformes, cuando se disponen en ambos lados, el músculo recto femoral es un músculo también que se considera un músculo eh, multi multipeniformes peniformes cuando se dispone del músculo recto femoral, o multipeniformes cuando hay varios ejes tendinosos como el músculo deltoides. Los músculos anulares, circulares o esfinterianos, los músculos circulares, estos músculos como el auricular de los labios, como el músculo ¿cómo se llama? El esfínter externo del ano. ¿Sí? Ahora los músculos son de espesor y fuerza variable, y los músculos convergentes se llaman así porque se originan en un área ancha y convergen para formar un solo tendón. Por ejemplo, el músculo pectoral mayor, aquí no lo vemos, y los músculos cuadrados como el cuadrado femoral y también como el músculo, principalmente el cuadrado femoral o el músculo o cuadrado de los lomos. Existen otros músculos que no pueden ser clasificados dentro de esta misma categoría. Un ejemplo de ellos lo constituye el músculo recto del abdomen, que es a su vez largo y ancho. Los otros músculos son como los digástricos, que son como este músculo que tiene el músculo digástrico que se inserta en la ranura del digástrico, tiene un tendón intermedio, pasa por un haz que está dado por el estilo pioideo y se va a insertar proximalmente en la ranura digástrica por detrás de la sínfisis del mentón. Bueno, y ahora la contracción isométrica o estática